Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo y un abrazo especial a todos nuestros oyentes en todos los usos horarios. Iniciamos el nuevo año con esta emisión de hoy 15 de enero de Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece, la clase del domingo. Un saludo especial a todos nuestros amigos en los Estados Unidos. También agradeciendo especialmente los mensajes que hemos recibido de todos nuestros oyentes y amigos de el Perú, de Argentina, de Ecuador. Un saludo especial al doctor Rodrigo Flores Ruiz, rector de la Universidad Autónoma, al decano Ramón Elejalde, a nuestro amigo, compañero, el doctor Tapias, y muy especialmente un buen año para nuestro amigo y compañero, el doctor Nodier Agudelo, Rafael Arroyave, a toda su familia, a toda su gente. Este año va a ser especial, aunque yo en mi tranquilidad frente al futuro siempre he dicho que ojalá este año sea por lo menos igual al anterior. Pero confiamos en poder pasar sabroso, ese es nuestro objetivo. Tenemos invitados especiales hoy, como siempre, porque nuestro programa está orientado a entregarle a ustedes, nuestros oyentes, los temas más complejos en un idioma sencillo. Por eso invitamos a los mejores, a los más estudiosos, a los más comprometidos con la causa social. Cuando yo hablo comprometidos con la causa social, eso tiene un significado muy sencillo, y es que tenemos como compromiso y vocación entregarle a la sociedad en un lenguaje sencillo la interpretación de todos los acontecimientos para que cada uno de ustedes se forme su propio criterio. Por eso hoy hemos invitado a nuestro amigo el doctor Guillermo Zuluaga. Guillermo, buenos días. Buenos días y qué gusto estar acá esta mañana en la Acción Pública. Bueno, lo bueno. Ustedes saben que tenemos unos apartes que son institucionales. Lo bueno. Créanme, queridos amigos, que para mí lo bueno, y espero que para ustedes también, es la posibilidad de perseguir a los corruptos a nivel latinoamericano. Y eso es lo que está sucediendo con la corrupción generada por Odebrecht brasilera. Ya se han capturado en Brasil, pues ni se diga cuántas personas, en Argentina, en Ecuador, y ya empezó la cacería de estos ladrones aquí en Colombia. Por eso es lo bueno, porque nadie que haya realizado un diagnóstico adecuado de los problemas de nuestro país, especialmente de América Latina, puede dejar de lado lo que significa la corrupción. Con unos amigos asesores del Congreso hablábamos en estos días sobre el problema de la corrupción, como un presupuesto en Colombia que es de 247 billones se puede perder hasta el 45% en corrupción. Por eso es lo bueno, que empiecen a caer todos estos ladrones, todos estos sinvergüenzas que no entienden que nadie se lleva nada para la otra vida, que nadie es inmortal, que lo que debe movernos es el bien común. Lo malo, amables oyentes, lo malo, la sensación de inseguridad, pero no es solo sensación, es realidad de inseguridad. Es una cosa atroz. Si es en un taxi, si es en un carro particular, si es en una moto, si es en el metro, si es en un bus, la tensión vibra, se puede cortar físicamente
la tensión por la sensación de inseguridad y claro por los acontecimientos de inseguridad. Alguien me decía que el alcalde está haciendo un gran esfuerzo, pues yo no sé hasta qué punto se tenga que mostrar en las redes sociales, y luego lo analizaremos en nuestra sección de Punto Aparte, la captura de unos ciudadanos. Lo que estamos pretendiendo es que eso no tiene que suceder. Lo que no tiene que suceder es el hurto, lo que no tiene que suceder es la extorsión, lo que no tiene que suceder es esa presión tan inmensa que estamos viviendo los ciudadanos de Medellín, porque lo demás, claro, es pura vitrina y el problema de la seguridad no es de vitrina. Y lo feo. Buenos días, lo feo, la ciudad de Medellín, la mala administración, la movilidad, las basuras, el abandono del centro. Incluso Guillermo hizo una columna esta semana en El Espectador donde hablaba de eso. ¿Nos cuenta un poquito sobre eso, Guillermo? Sí, en el periódico El Espectador ayer escribí algo sobre el centro de Medellín. El centro es el lugar que yo lo digo que no es un sitio meramente geográfico, sino que el centro es un referente que hace parte de nuestra memoria. O sea, el centro es un sitio demasiado simbólico para una ciudad, y yo llamaba pues la atención sobre el centro de Medellín, porque es que cada 4 años uno escucha a los candidatos a la alcaldía, siempre en el programa de gobierno ponen recuperar el centro. Y lo enamoran a uno con eso. Cada 4 años hablan de recuperar, y dice, pero ¿cómo que recuperar? Cada 4 años llevamos lo mismo diciendo que lo vamos a recuperar. Y yo planteo, pues hay algunas inquietudes sobre el centro de Medellín. Me parece que el centro no lo podemos estar recuperando. El centro lo que tenemos que volver es un sitio habitable. Y yo planteo en la columna esta que mencionó El Espectador, que el centro tenemos que volver otra vez un vividero. O sea, mientras el centro siga siendo para transeúntes, pues no le va a doler a nadie. Mientras que si volvemos a habitar el centro, a vivir el centro, pues creo que mucho va a mejorar esta zona de Medellín, pues que es tan afecta a la mayoría de las personas que hemos tenido la fortuna de disfrutar esta ciudad. Bueno, en conclusión, lo feo de esta semana es la ciudad de Medellín. Y un saludo especial a nuestra productora, doctora Hilda del Valle. Buenos días. Buenos días, José Abad. Entre usted en acción de una vez. Ya de una vez. Bueno, sí, es importante, Guillermo, pero tu columna del Espectador para nuestros oyentes, ¿cómo la pueden buscar vía internet? Porque es muy importante que la gente se tenga la oportunidad de leerla. Pues simplemente se meten al Espectador en la sección de opinión, ahí está Guillermo Zuluaga y ahí aparecen pues todas las columnas que yo escribo, y la última pues fue precisamente sobre el centro de Medellín, un sitio, como le decía ahorita, pues que es tan importante para muchos. O sea, el centro de Medellín, que digo, más que un espacio geográfico, es un espacio para la memoria y un espacio para construir identidad de las ciudades. Yo lo decía en ese texto que el centro es el reflejo de las ciudades. O sea, así como usted encuentra el centro de una ciudad, esa es la ciudad, con lo positivo y con lo no tan bueno de esa ciudad. En la columna hablaba sobre el centro histórico, y José y yo, cuando vamos por ahí de pronto en para alguna cita, alguna audiencia o algo, siempre nos hemos preguntado cuál es el centro histórico de esta ciudad. A ver, lo que yo planteo también en esa columna es que, curiosamente, el centro es el sitio de fundación de todas las ciudades. O sea, todas las ciudades nacen a partir de un centro. Claro. Y más Medellín. Y de una iglesia. Sí, o sea, yo digo, se fundaba una iglesia, un banco, el tipo más importante de ese poblado montaba su casa, y a partir de ahí empezaba como a irradiarse todo, ¿cierto? Sí. Y sabemos que Medellín no es la excepción. O sea, Medellín nace, por decirlo de alguna forma, en el parque de Berrío, y luego el parque de Bolívar, y va creciendo luego Boston, y luego va surgiendo el barrio Buenos Aires y la Basílica Metropolitana, y ese es el inicio de Medellín. O sea, a partir del centro ve que se fue configurando esta ciudad. De hecho, hace 100 años esta zona donde nosotros estamos en este momento, esto eran unas mangas. Unas mangas, como se dice siempre. Correcto, sí. Eso eran unas mangas. O sea, del lado occidental del río, eso no existía. O sea, eso empezó a existir hace unos 80 años, 100 años más o menos. De hecho, esta zona era considerada, se llamaba Otra Banda. Esta banda del río no existía.
O sea, el centro de Medellín es el punto a partir del cual se configura la ciudad de Medellín. Bueno, sí, pero quiero hacer una anotación, Guillermo, y es la siguiente. Medellín no nació en el Parque Berrío, recordemos que nació fue en el Poblado, allá fue donde empezó Medellín. Lo que pasa es que lo del Parque del Poblado, pues que eso es el Parque de Aná o la Sí, zona de sí, Aná, sí. pues realmente no nació ahí. Lo que pasa es que esa era una zona indígena, ¿cierto? Ese fue el primer sitio poblado, las pues, primeras de este chozas valle de la allá. Burra, sí, Ajá, sí. pero realmente la ciudad no nace ahí. La o ciudad sea, como ciudad nace en el Parque la Berrío. ciudad como ciudad nace más o menos en la zona entre el Parque de Berrío y el Parque de Bolívar, por ahí es donde empieza pues a comenzar, por donde se configura esta ciudad. Guillermo, pero usted cuéntele a los oyentes quién es usted, hombre. Pues a ver, si me invitaron ustedes deberían de contar quién soy yo. No, Pero la idea es que usted le cuente a los oyentes qué hace, a qué se dedica. Bueno, yo le quiero contar, pues yo soy comunicador social periodista, orgullosamente egresado de la Universidad de Antioquia, mi alma mater. Luego hice una maestría en historia en la Universidad Nacional. Mi tesis fue sobre la historia del fútbol en Colombia. Trabajo mucho los temas de fútbol y de convivencia en esta ciudad y Entonces, por ahí entonces escribo Guillermo, mucho sobre ese tema. usted ha trabajado con Medina, que también escribe mucho de fútbol. Claro, Gonzalo fue mi profe, Gonzalo Medina. Un abrazo, está un poco mal de salud y que bueno, ojalá nos estuviera escuchando Gonzalo, profe, a quien admiro demasiado. Bueno, soy columnista del periódico El Espectador, he escrito varios libros sobre temas de conflicto armado y sobre temas de fútbol, como le decía. También escribí un libro sobre la historia de mi tierra natal. Yo soy yo nací aquí en Medellín, pero yo soy de San Vicente, Antioquia, pueblo pues al que quiero entrañablemente. También soy profesor de periodismo en la Universidad de AFIT y trabajo haciendo asesorías en comunicaciones y en prensa. En este momento pues terminé recién en el área metropolitana, también trabajo en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, o sea me muevo mucho como en ese sector y he sido profesor universitario, pues también fui durante mucho tiempo profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia, Universidad Luis Amigó, tiempo completo en la Universidad Pontificia Bolivariana y como le digo, pues ahorita soy profesor de periodismo en la Universidad de AFIT. Se dan cuenta, amables oyentes, que invitamos a los mejores, a la gente que más ha estudiado, que más ha trabajado, que tiene un universo amplio y una concepción clara de todos los problemas que se presentan no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Un saludo especial al Comité de Renovación de la Acreditación del Programa de Derecho. Y también al doctor Francisco Javier Valderrama, designado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. A nuestro amigo Andrés Arbeláez en Santa Marta. No voy a hablar de astronomía hoy porque he recibido muchos mensajes de ustedes. Solo quiero hacer una mención porque tengo como 70, 80 mensajes sobre el asteroide que supuestamente pasó el 9 de diciembre muy cerca de la Tierra. A ver, les hemos explicado en nuestro programa que el problema del universo es un problema gravísimo porque allí se vive un caos absoluto, un caos perfecto, porque todo está como tiene que estar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el cinturón de asteroides, generalmente por las fuerzas gravitacionales, puede, que es el que está más cerca, está entre Marte y Júpiter, Marte y Júpiter, puede generarse una fuerza gravitacional y salirse alguno de los objetos que están gravitando allí, que son muchísimos. El problema es que la Agencia Espacial Europea, la NASA y la Agencia Espacial China y la japonesa apenas están coordinando esfuerzos para realizar proyectos de protección del planeta. Todo lo que se ha visto en las películas y en los libros no son más que ideas, pero acciones concretas, proyectos específicos no se han adelantado aún. Por eso solo se vienen a detectar un día, 2 días antes de que pasen cerca de la Tierra, como sucedió en este caso, que entre otras cosas pasó a 126.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Eso no es una distancia pequeña. Recordemos que la distancia Tierra-Luna es de 364.000 kilómetros. Entonces pasó prácticamente en la mitad de la distancia. Es una distancia considerable.
Lo que nos tiene que llamar la atención ese aspecto es en el sentido de que todavía los gobiernos no han entendido el peligro en que nos encontramos. Y por eso las acciones conjuntas de estas potencias espaciales es muy importante, porque surgen a nivel de ciencia ficción muchas ideas, pero ya al concretarse estos proyectos es posible entonces que se inicie un trabajo conjunto de protección, sobre todo de detección temprana de objetos que pueden impactar la Tierra. Ahora al comienzo de enero tuve oportunidad de observar algunos meteoritos en la parte de la costa norte. Es un espectáculo maravilloso. Estábamos viendo las Persíadas, y así como uno las ve, si tienen un gran tamaño e ingresan a la Tierra, pues empezamos a sufrir las consecuencias de un impacto de esa naturaleza. Pero debemos tranquilizarnos porque todavía no creo que sea el fin. Guillermo, usted nos dice que ha estudiado y ha escrito sobre el conflicto. El tema de hoy, propuesto por el equipo de producción, es el posconflicto. Sobre eso hay mucho que hablar, pero una pregunta fundamental que me hacen los oyentes es la siguiente: ¿qué es el posconflicto? A ver, esa pregunta es muy interesante. O sea, el posconflicto pues es la etapa que viene después de la firma de unos acuerdos en este caso con la guerrilla. O sea, el post significa el después de. Pero yo pienso que, y ese es el tema que quiero que planteemos ahora, es muy difícil hablar del post sin entender el pre. O sea, es muy difícil. O sea, yo pienso que la gran dificultad de estos acuerdos de paz que hubo con las FARC y que esperamos que haya también con el ELN, es que la gente no entiende que hubo un pre, que hubo un surgimiento de un conflicto, y mientras uno no entienda eso va a ser muy difícil entender qué es el posconflicto. Pero digamos que el posconflicto simplemente es la etapa que viene después de la firma de los acuerdos con las FARC. Es lo que estamos empezando a vivir pues acá en Colombia. O sea, es ese paso de ver una guerrilla que estuvo alzada en armas durante 50 años a verla ahorita pues integrada a la sociedad civil, y una guerrilla pues que se va a acoger a una constitución, porque la gente a veces no entiende eso. O sea, la gente no entiende que era que la guerrilla cuando estaba alzada en armas no le interesaba la constitución, y entonces si uno no entiende eso difícilmente va a entender lo que se está viviendo. O sea, no podemos pedirle a las FARC o no podíamos pedirle a las FARC que actuara de acuerdo a cómo actúa la mayoría de los colombianos que sí estamos, que nos acogíamos sometidos a la constitución, claro. ¿Cierto? Entonces yo creo que la gran dificultad es eso, entender eso. Entonces simplemente el posconflicto es esa etapa en la cual estamos empezando a transitar en Colombia, del paso de ver una guerrilla alzada en armas a verla ya como un movimiento político. Pero mire, Guillermo, que los oyentes se van integrando muy rápidamente a nuestros temas. Al doctor Guillermo le pregunto, usted habla que el posconflicto significa que hubo un pre. Cuando hablamos de posconflicto es porque el pre ya terminó. La pregunta es, con la gama de conflictos que hay en nuestro país, ¿puede hablarse de que ya terminó el conflicto? No, eso es imposible. Lo que pasa es que de todas maneras hay que entender que Colombia es un país que tiene muchos problemas sociales, políticos, culturales, y que eso no se iba a resolver en esos acuerdos en los acuerdos que tuviéramos con la FARC. Los que estábamos a favor de esos acuerdos, los que siempre hemos estado y los que nos jugamos por ese sí en ese momento, nosotros decíamos eso. O sea, lo que pasa es que el tema de las FARC es uno de los problemas que tenemos en Colombia. O sea, esa apreciación es importante. Claro, supongamos que en Colombia tenemos 10 problemas muy grandes y las FARC es uno de los 10. O sea, solucionamos el tema con las FARC para empezar a poder solucionar los otros grandes problemas que tiene Colombia. Entonces yo pienso que eso hay que mirarlo desde ahí. O sea, Colombia es un país que tiene, yo pienso que, y ese es un tema pues del cual tenemos que hablar ahorita. O sea, el gran problema de Colombia es la desigualdad.
O sea, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, y mientras eso no se solucione, pues va a ser siempre este país un caldo de cultivo para cualquier grupo armado. O sea, así como existieron las FARC, como existió el ELN, mientras siga habiendo esos problemas de inequidad que tiene Colombia, pues van a seguir existiendo, o va a seguir estando latente la posibilidad de que nuevos grupos se alcen en armas en contra de esto. Bien, amables oyentes, es muy importante ir haciendo como una especie de síntesis muy puntual. Es una denominación equivocada hablar del posconflicto, porque el conflicto no ha terminado. El conflicto está integrado, yo lo voy a decir de pronto antitécnicamente, está integrado por una suma de conflictos. Y voy a hacer un recuento muy rápido, muy rápido. Estamos hablando, y vámonos a la guerra de los 1000 días, era el único conflicto que había en ese momento, liberales y conservadores. Vamos al 36 con la famosa reforma agraria, el cambio social y estas cosas ahí. Todavía estamos hablando de un solo conflicto, pero se va agregando la visualización de la inequidad y el problema de la tierra, porque ya empezamos a analizar ese factor. Pero luego viene desde el 48, en abril, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se polariza el conflicto, se polariza y se atomiza, porque ya no se plantea la guerra entre liberales y conservadores, sino que surgen otros grupos, y además se le agrega el problema de la tierra, la lucha de la tierra, porque ustedes saben que Colombia es un país de 3 o 4 familias, lo que dice Guillermo, un país de inequidades. Luego se van sumando entonces los aspectos necesarios para la confrontación. Las FARC, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército LPL, el EPL, el EPRT y todos estos otros grupos de confrontación, pero a eso se le agrega la pobreza y el surgimiento de una delincuencia común también diversificada y con diferentes intereses. Por eso cuando hoy hablamos del post-conflicto, estamos hablando es del post de uno de los conflictos, porque hoy más que nunca parece que cuando se soluciona uno es como si se multiplicaran los demás, y vamos a ver más adelante en este programa cómo, si bien se logró un acuerdo, ese acuerdo ya empieza a generar otra serie de conflictos y de variables que necesariamente los gobiernos van a tener que pararle bolas. Acaba de llegar tarde, pero llegó mi amigo Carlos. Carlos, buenos días. Aló. Buenos días, José, ¿cómo está? Buenos días a todos los escuchas y a los de la mesa de trabajo, ¿cómo están? Bien, Carlos, un gusto tenerlo a usted de nuevo por aquí. Gracias, José. Bueno. Igualmente, muy rico volver aquí a trabajar un día con ustedes. Bueno, estamos hablando del posconflicto. Guillermo nos plantea una situación bien importante. Es que no es el fin del conflicto, es el fin de uno de los conflictos. El fin de uno de los conflictos pues trae una serie de consecuencias positivas y negativas. Lo acordado en La Habana establece un cronograma. Un oyente me pregunta y me dice, José, si ganó el no, ¿por qué siguieron hablando de los acuerdos si la Corte Constitucional había dicho que el no obligaba al gobierno? Él no entiende, el oyente no entiende por qué si ganó el no se sigue hablando de los acuerdos. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, a pesar de que ganó el no, se habla de acuerdo final, después de que se había dicho que el acuerdo inicial era el mejor acuerdo al que se podía llegar. Después se dijo por algunos que sí había posibilidad de mejorar el acuerdo. Y se estableció un cronograma específico para la implementación, es el punto 6 de los acuerdos, ¿cierto? El punto 6, la implementación. Un cronograma que empezaba al día siguiente de la refrendación. Tengo entendido que inicialmente eran 100 días para una implementación básica, es decir, desmovilización hacia las zonas veredales de concentración, luego dejación y efectivamente pues todos estos otros elementos que acordaron allí en La Habana. La pregunta, Carlos, que nos hacen es la siguiente: ¿se está cumpliendo ese cronograma? Inicialmente
La primera pregunta es ¿por qué, si los que estaban con él no ganaron, por qué el gobierno al poco tiempo, fíjese que fue en menos de 2 meses, firmó posteriormente el acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo final, sí, el acuerdo final. Hay unas modificaciones que incluso posteriormente se presentaron, y eso es lo importante, hay que considerar eso. Ese primer acuerdo que se puso en consideración y que se votó el 2 de octubre, ese acuerdo, pues, en esencia, muchos de los elementos de ese acuerdo quedaron ahí plasmados, eso es una realidad. Pero otros puntos de ese acuerdo se replantearon y finalmente el gobierno y el equipo negociador, tanto de las FARC como del gobierno nacional, se dieron cuenta pues de que a juicio de ellos habían puntos que modificar, los modificaron y eso fue un nuevo acuerdo. Y ese es el acuerdo final. Ese es como el primer elemento. Realmente ese primer acuerdo del 2 de octubre se modificó, como lo hemos dicho, como ya lo sabemos, y hay un nuevo acuerdo, el acuerdo final, y es el que se está implementando. ¿En qué vamos? Fíjense que hace una semana apenas están llegando pues los lugares los militantes de las FARC a concentrarse, ¿cierto? En los lugares pues que se van a concentrar. Estamos en esa primera parte, que es como la más difícil. Fíjese que también hay grupos disidentes dentro de las FARC. Entonces estamos en esa primera parte donde los insurgentes se están movilizando hacia los lugares de concentración. Guillermo, pero hay una inquietud, usted que sabe bastante de esto. ¿Cómo es posible que se hable de la llegada a las zonas veredales de concentración si todavía no se han realizado los aspectos previos tendientes a determinar quiénes son los que se van a desmovilizar? Y entonces hay un poco de gente de las FARC que está llegando a las zonas veredales sin que hayan recibido la orden de llegar a las zonas veredales de desmovilización y de concentración, y entonces se está presentando un conflicto. Eso es como una zona como límbica ahí, ¿no? Salen del monte, no están concretas las zonas veredales de concentración porque no las han adaptado todavía, se quedan en los pueblos y ahí viene el gran conflicto. Y entonces, a ver, sí. La otra pregunta es si los van a censar. Es que esa es la inquietud que me hacen aquí. ¿Quién sabe quiénes se movilizan, si pertenecen o no pertenecen? No, realmente lo que pasa es que un acuerdo de paz y como se dijo con las FARC, o sea, el gran problema que tuvo el proceso de paz en el Caguán es que todo el mundo opinaba, todo el mundo hablaba del tema y eso fue lo que enrareció mucho como ese ambiente de esos acuerdos, pero contrario a que ha habido pues unos acuerdos de confidencialidad y aunque esto genera pues muchas suspicacias y genera muchas dudas, pero realmente las FARC sí le entregaron un listado pues al gobierno pues de las personas que se van a desmovilizar. O sea, lo más difícil es, por ejemplo, con el tema de los milicianos y los grupos de apoyo que ellos tenían pues en los pueblos y en las ciudades de Colombia, pero realmente las personas que van a llegar a estos campos, a estas zonas, realmente sí están garantizados. O sea, es gente que ya, pues, o sea, son unas listas que ya se le entregaron al gobierno previamente y a los verificadores de la ONU y de los países garantes de las personas que van a llegar. Como insisto, lo que pasa es que estos acuerdos han generado demasiado ruido y es muy difícil, pues, o sea, es muy difícil que lo que uno se diga tenga la credibilidad total, pero realmente sí se sabe quiénes van a llegar a esos sitios. Bueno, pero mire, las recientes noticias nos están informando que en diferentes zonas del departamento de Antioquia yo no digo desmovilizado porque todavía no es el momento de la desmovilización. Sí, perfecto. Están saliendo del monte varios integrantes de las FARC y están saliendo del monte a los municipios y a las zonas municipales de diferentes localidades del departamento. ¿Cómo hacer para evitar que esos grupos y esa cantidad de personas que están saliendo del monte, repito, que no se han desmovilizado porque todavía no es el momento, no se mezclen con otras personas que camufladamente van a integrarse allí, empiezan a realizar actos delictivos? No hay un control porque los alcaldes no tienen control, el gobernador no tiene control,
el grupo de verificación del gobierno y de las FARC, que tendría que nombrar una serie de subcomisiones encargadas de esa verificación en las zonas veredales, tampoco está funcionando. Bueno, en un caso sí funcionó, en la parranda del 31 de diciembre, una parranda muy buena además, pero de resto no ha funcionado. Entonces, ¿cómo explicarle a los oyentes que o eso es incontrolable o que va a generarse, el gobierno va a generar mecanismos de control? Esa inquietud para nuestro regreso después de unos mensajes comerciales. Estamos en Acción Pública. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Bueno, excelente la cortinilla, excelente, muy motivadora. Bien, tenemos un invitado, ¿cierto? Tenemos al doctor Julián Santiago Vázquez. Doctor Julián, buenos días. Buenos días para todos, acá atento siempre, pendiente de su programa. Muchas gracias por la invitación y qué bueno hablar un rato en esta mañana del domingo. Bueno, doctor Julián, estamos todos muy contentos por la acreditación del programa de Derecho, del decano de Economía y de la acreditación del programa de Economía. ¿Cómo fue ese proceso? Pues ha sido un proceso que la universidad viene adelantando desde hace ya varios años, que se le sumó al esfuerzo que hizo en su momento el programa de Derecho. Posteriormente se acreditó el programa de Contaduría Pública y el 1 de noviembre el Ministerio de Educación Nacional expidió la acreditación con número 20.596 para el programa de Economía. Ha sido un proceso de trabajar con empresarios, con egresados, con estudiantes, con personal administrativo, con estudiantes, y que busca de una u otra forma decirle a la sociedad que es un programa serio, que es un programa de calidad, que es un programa que las personas pueden cursar y que van a tener ciertas garantías desde la planta docente, desde el personal administrativo, desde la investigación. Entonces estamos pues muy contentos porque ha sido un esfuerzo grande, un compromiso de nuestro rector José Rodrigo Flores Ruiz y un equipo humano que ha logrado que le podamos decir con toda tranquilidad a la sociedad de que contamos con un programa de alta calidad. ¿Por cuánto tiempo fue la acreditación, doctor Julián? Nos dieron 4 años y de inmediato pues comenzamos a trabajar. Ustedes bien sabrán que la acreditación es un proceso continuo y ya pues nuevamente estamos trabajando para lograr la reacreditación, para poder estar tranquilos trabajando por transformar la realidad social. Nuestros economistas están muy intencionados hacia el sector público. Se entenderá entonces que hay un compromiso alto de trabajar por cada día mejorar la sociedad. Doctor Julián, buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Cuáles fueron los factores en los cuales les dieron la acreditación con mayor puntaje? Nosotros logramos muy buen puntaje en los docentes. Ese fue un factor clave. Nosotros en este momento tenemos 10 profesores con título de doctorado en economía. Tenemos el equipo de investigadores del Banco de la República, que son profesores de nuestra facultad, entre ellos el gerente de la sucursal Medellín. Y para los padres que visitaron el programa fue algo muy llamativo esa alianza con el Banco de la República, sin decir entonces que también hay otros docentes de diferentes instituciones. Por ejemplo, el director regional del DANE es profesor de nuestra facultad y un equipo de docentes adicional que tiene títulos de maestría y doctorado. Entonces los padres resaltaron los docentes como un factor clave. ¿Y en cuáles fueron los factores en los que tienen que trabajar un poco más? Han mencionado los padres que hay que continuar fortaleciendo la planta docente. Esto en esencia ustedes bien saben que el país se ha enfocado en trabajar cada día más por la investigación. Entonces, si queremos a nivel país mejorar la investigación, pues es necesario cada día, a pesar de que esa fue
la fortaleza que ellos resaltaron. Mencionan de que es necesario continuar vinculando más docentes, hay que hacer más investigación, sobre todo publicaciones de alto impacto. Esto se mide pues en los índices EASY y Scopus. Entonces creemos que ese es el camino. Yo creo que eso fue pues parte de lo que nosotros habíamos incluso establecido en el plan de mejoramiento previo a la visita de los pares. Entonces no nos sorprendió que los pares quieran pues que se continúe fortaleciendo la planta docente y que se realice más investigación, pero es más una necesidad país. En general, en los programas que van acreditando y en los que no acreditan, pues una de las características o las cosas que más ellos piden es siempre intencionar más hacia la investigación. Bueno, doctor Julián, uno de los aspectos que acaba de mencionar usted tiene que ver con las publicaciones de alto impacto. Usted sabe que la economía, por diferentes sectores de la sociedad, es vista como algo mágico, ¿no? Porque no hay concreciones, ni hay diagnósticos fijos. ¿Qué escritos de la Facultad de Economía de alto impacto se le puede recomendar a los oyentes para que los consulten y puedan ir conociendo la calidad del trabajo de las publicaciones de la facultad? Pero yo creo que allí hay que hacer varias líneas. La primera de ellas es que nosotros tenemos unos documentos de coyuntura económica. Esos documentos de coyuntura económica lo que pretenden es hacer un análisis continuo de lo que está pasando en la realidad nacional e internacional. Entonces yo creo que uno de los recomendados y que se encuentra disponible en la página web es los documentos de coyuntura económica. Perfecto. Si hay en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, en materia de la balanza comercial, esos documentos de coyuntura económica responden ante esas realidades del país y a nivel internacional de la economía. Entonces yo creo que es uno de los recomendados. Por lo general son documentos cortos, son documentos de trabajo que lo que buscan es, sobre todo en un lenguaje muy ameno, que la gente entienda qué es lo que está pasando con la economía. Yo creo que este año en especial van a ser muy leídos, dadas las características de nuestra economía, lo que viene pasando los últimos 2 años en este año pasado y lo que pasará este. Entonces yo creo que van a ser unos documentos muy leídos este año. A propósito, doctor Julián, es muy importante que usted nos haga llegar toda esa documentación para nosotros irla publicando aquí con nuestros oyentes, porque la economía, y sobre todo ahora, con la reforma tributaria y el salario mínimo y todo lo que va a suceder, la gente va a estar muy a la expectativa. ¿Es posible hacer eso? Claro que sí. Yo con el mayor de los gustos les voy compartiendo cada uno de los documentos que van a ir saliendo sobre nuestros trabajos y sobre todo el análisis sobre la economía nacional e internacional, que creo que puede ser muy útil para los oyentes. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? La otra línea, quisiera especificar que la otra línea es una revista que tenemos que se llama Economía Autónoma. Perfecto. Allí se publican trabajos de docentes de la facultad, de docentes de la universidad y de docentes externos o investigadores externos. Y la última línea son las publicaciones que de resultados de investigación realizan nuestros docentes en revistas que están indexadas a nivel internacional. Entonces son como las 3 grandes líneas. La última línea sobre todo es para comunidad científica. Correcto. ¿Qué se viene? Pues yo creo que la universidad y la Facultad de Economía viene haciendo un trabajo muy especial intentando capturar estudiantes de alta calidad. Nuestro rector el año pasado, por los 50 años, la facultad cumplió 50 años, al igual que la Facultad de Derecho, y capturamos 50 estudiantes con unas características muy especiales, sobre todo personas de sus condiciones socioeconómicas, digamos, complejas para ir a una universidad como la nuestra, como cualquiera, porque son personas de bajos ingresos. Sí. Y yo creo que esa labor ha sido muy bonita, capturar estudiantes que no tenían posibilidad de ir a una universidad como los programas que tiene la nuestra. Venimos haciendo ese trabajo y para inicios de dentro de 15 días estamos capturando 30 estudiantes con becas hasta del 100%. Se les exige que las pruebas Saber 11 hayan sido presentadas en el 2016 y que en esas mismas pruebas hayan obtenido 300 puntos o más y nivel inglés A1. Yo creo que eso es lo primero que hay que resaltar, que desde la universidad nuestro rector
tiene un compromiso con la sociedad. Y ahora, pues el año pasado se capturaron 50, este año 30. Entre estos dos programas estamos hablando que para la graduación de estos muchachos en el ciclo en la universidad es un aporte que la universidad hace a la sociedad, no solo en la formación, sino con recursos económicos de alrededor de 2.000 millones de pesos. Entonces yo creo que lo primero que hay que resaltar. ¿Qué más se viene? Se viene un trabajo muy fuerte con instituciones de orden internacional, y se viene un continuo trabajo con el Banco de la República y otras instituciones en materia de investigación. Yo creo que eso es fundamental. Nuestra facultad hoy tiene la representación a nivel nacional en el Consejo Nacional Profesional de Economía. Estamos en la Junta Directiva de la Asociación de Facultades de Economía. Somos parte del órgano colegiado de administración y decisión, Comité Consultivo de Regalías del departamento. Y Antioquia, creo que hay una labor allí muy interesante para hacer, porque creo que las regalías vienen transformando la realidad social de nuestro país, entonces, y productiva, porque en algunos casos esto también va a aportar algunos proyectos que de una u otra forma dinamizan la economía. Entonces yo creo que son un trabajo muy importante, fortalecer la planta docente, y creo que esto va a empezar a rendir más frutos de los que ya tenemos y que nos tienen muy contentos, no solo por estar con la tranquilidad de decirle a la sociedad que nuestro programa es de alta calidad, sino porque estamos convencidos de que se viene transformando desde la facultad y desde la universidad una serie de realidades. Contamos con el Laboratorio de Estudios Políticos, Económicos y Sociales LEPES, sí, desde el cual acompañamos diferentes empresas en análisis de lo que está pasando con la dinámica de sus productos, pero también con temas de estudios de opinión. Es muy recordada una encuesta que en un momento hicimos sobre la violencia en el fútbol, y creo que para marzo, abril les tendremos otras sorpresas. Muy bien, doctor Julián, nos complace muchísimo en Acción Pública, en la clase del domingo, poderle contar a nuestros oyentes todo el trabajo que viene realizando la Facultad de Economía, claro, con su liderazgo y el apoyo decidido de nuestro rector, el doctor Rodrigo Flores, y con todo el equipo de trabajo, porque es que esto no lo hace una sola persona, esto definitivamente lo hace un equipo. Nosotros confiamos en poder en próximas emisiones contar con usted, le agradecemos mucho. Muy amable a todos ustedes, muchos éxitos en su programa. Creo que lo que han venido conversando durante la mañana es bien interesante, es el debate que se está dando y se seguirá dando, y que creo que es muy importante que todas las personas estén informadas. En la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Facultad de Economía, las puertas abiertas para que trabajemos de la mano y acompañemos por tener una mejor sociedad. Perfecto, buen día. Buen día para todos ustedes. Bueno, Guillermo, aquí dejamos una pregunta, una inquietud muy complicada. ¿Qué le decimos a los oyentes? ¿Qué hacemos? ¿Creemos en este momento que el gobierno está cumpliendo con lo que se pactó en La Habana? Usted, que es un decidido por el sí, puede decirle a los oyentes, estén tranquilos que todo va a funcionar. A ver, uno tiene que ser éticamente, por ético uno tiene que ser optimista, sí, ¿cierto? Pero de todas maneras, no, yo lo que veo es que hay como un deseo, y uno ve que hay como un entusiasmo, y uno ve que hay como pues yo pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por negociar. Lo que pasa es que, digo, en un proceso de negociación pues nunca va a ser perfecto, ¿cierto? Pero uno lo que sí ve es que hay yo creo que se puede creer o yo quiero creer que este proceso pues va bien, o sea, lo que se negoció con las FARC. Los retos grandes es pues lo que viene, ¿cierto? O sea, yo pienso que el gobierno está cumpliendo, las FARC está cumpliendo de acuerdo a lo que ellos se comprometieron. Ahora el reto grande es pues que esa gente pues siga en esa línea, y los retos grandes los tiene también es la sociedad. Pues yo pienso que en este posconflicto hay unos retos muy impresionantes que la gente a veces no piensa, porque, o sea, estuvimos tan acostumbrados a estar en medio de la guerra, fueron 50 años. Que ya nos asusta esto. Claro, y la gente no ha sido como capaz de asimilar que podemos vivir en otro escenario. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención una noticia que fue muy grande. Yo soy periodista y yo digo, ¿cómo es que a eso no le doy más importancia? O sea, un solo herido en el hospital militar el año pasado, o sea, cuando estábamos acostumbrados a cifras de 300, 400, 500 soldados heridos en combate en un hospital, pasar a uno. Yo pienso que es una cifra que bien vale la pena como pensarla. Pero ¿cómo o sea, algo está cambiando en Colombia pues para que hayamos llegado a esa cifra de solamente uno. Entonces yo pienso que
O sea, estuvimos tan acostumbrados a vivir en guerra que no somos capaces de asimilar que lo que estamos viviendo es otro escenario y es realmente importante para una sociedad como la colombiana. Bueno, Carlos, usted es profesor de Derecho Internacional. Usted es un hombre que tiene en su cabeza todo este conflicto en perspectiva internacional. Uno de los grandes interrogantes es: ¿tiene el gobierno colombiano la suficiente base económica para realizar la implementación en los 10 años que acordaron en La Habana? Sí, realmente en términos económicos, pues yo hablarle en términos económicos me parece un poco complejo. No, de plata en el bolsillo, así, ¿cierto? El término doméstico, pero platica en el bolsillo. Realmente la respuesta así como un poco tajante podría ser sí. El gobierno nacional ha tenido ya muchos acercamientos primero con estados, con estados europeos, con los mismos Estados Unidos de América, bueno, y con los gobiernos de América del Sur. Hablamos de la UNASUR. La UNASUR está absolutamente comprometida con el proceso, con este proceso y el posconflicto. Entonces, en términos macroeconómicos, que no puedo hablar con total propiedad, pero así por encima, sí, Colombia tiene la posibilidad de solucionar en términos económicos este conflicto. Y además, porque es que las guerras sabemos lo que manejan, el dinero que va a dejar de invertir, de entre comillas, o de utilizar el gobierno nacional, el Estado colombiano, en el conflicto, pues va a ser demasiado importante. Si no se lo roban, Carlos, ¿cierto? No, se lo van a seguir robando y desafortunadamente hay que decirlo. No, eso es una realidad y hay que recalcarlo para ver si de verdad cambiamos, digamos, nuestra mentalidad como Estado y como nación mejor, como población. Pero en términos concretos, el gobierno sí va a tener el dinero, por lo que yo decía, la ONU le va a facilitar un dinero, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas las instituciones y las instituciones financieras y los organismos multilaterales van a apoyar y están apoyando el posconflicto. Entonces, en esos términos no hay ningún inconveniente. Lo que sí veo, lo que sí voy a ver un problema, una realidad, es que siempre van a quedar facciones. Eso hay que tenerlo muy presente, porque es que los enemigos de la paz siempre van a estar pendientes de esas pequeñas facciones. Pero lo que decía Guillermo es bastante importante, tal vez es de lo más bonito, de las noticias bonitas que nosotros a veces le cerramos los ojos, y esa noticia que Guillermo presentaba. Claro, es fundamental, es importantísimo. El saber que solo hay un militar, una persona de nuestro ejército, pues ya incluso creo que en esa semana salió, si no es que va a salir, que por ahí tengo como presente que vi una noticia que él ya iba a salir, esta persona. Entonces creo que salió ayer. Sí, algo así yo vi, cierto. Entonces estamos en un momento demasiado pero importante. Carlos, Guillermo y amables oyentes, a mí me preocupa es que no se le entregue adecuadamente esa información a la opinión, porque es que ustedes saben que la sensibilización de la opinión es fundamental en este tipo de coyunturas. Y como dice Guillermo, pues nadie como que le para bolas a eso, es porque no se entrega adecuadamente esa información. Lo que pasa es que lastimosamente el proceso de paz en Colombia se politizó demasiado. O sea, cuando hay otros procesos en otros países, casi que ha habido unanimidad pues en torno a esa necesidad o a esa búsqueda de la paz. Pues lastimosamente en Colombia se politizó, el país se polarizó y a veces la gente le presta más atención. O sea, no es que no se comunique, sino que a veces a la gente le gusta más escuchar a ese que siempre ha escuchado, o ese que no está de acuerdo con el proceso, al que pues está entonces chocando, enrarece y siempre le va a encontrar el pero, y entonces muchas veces lo que realmente es importante pasa a un segundo plano. Entonces yo pienso que la gran dificultad de este proceso de paz fue precisamente eso, que se politizó. O sea, a pesar de la confidencialidad, ¿no? Claro, y del hermetismo. Por ejemplo, mire el proceso de paz que hubo con las autodefensas. O sea, en ese momento había como una unanimidad en torno pues al gobierno, y entonces pues muchas cosas no se dijeron y eso se negoció y nunca nadie se le preguntó, nunca nadie dijo nada. Yo pienso que el gran error de este presidente es que le metió, pues si me disculpan, pues esto es un comentario muy personal. No se preocupe que nosotros no tenemos aquí ninguna corta de piso. A mí me parece que el presidente en cierta medida democratizó demasiado ese proceso, o sea, quiso darle mucha, o sea, que la gente estuviera
que la gente se apropiara tanto de ese proceso que se metió en vainas como por ejemplo el plebiscito, que nadie, eso no necesitaba él hacerlo, porque él por potestad, por ser presidente y porque la Constitución se lo permitía, lo pudiera haber hecho. Pero entonces el hecho de que él quiso darle como más legitimidad popular, pues eso llevó a esa polarización tan tremenda que se vive en el país, y eso es lo que ha enrarecido mucho el ambiente, y mucha información no es que no llegue, sino que ya llega filtrada. Entonces el gobierno toma una decisión y el que está en contra coge esa información y la retransmite desde su punto de vista, ¿no? O sea, estás haciendo opinión, no está entregando la información, que está opinando ya sobre el hecho, y eso es lo que y eso es lo que lastimosamente ha tergiversado mucho el tema del proceso de paz en Colombia. Yo me quiero devolver un poquito. Carlos estaba hablando ahora sobre dineros y hay dos preguntas muy importantes. ¿Cuánto cuesta el posconflicto y de dónde salen los recursos? Carlos. Platica de bolsillo. Los impuestos, todo lo que está pasando con la reforma tributaria. Pero bueno, es que eso tiene mucho donde cortar. A ver, cualquiera de ustedes dos. Yo pienso, o sea, yo creo que el proceso de paz, primero, pues eso tiene unos recursos pues ya garantizados. Otra cosa, lo que pasa es, como lo decía ahorita Carlos, o sea, es que el país, al dejar de estar en guerra, también puede invertir mucho en otros temas. Yo les planteo, por ejemplo, un asunto, y es uno de los retos que vienen con el tema del posconflicto, es precisamente una reforma a las fuerzas militares. O sea, no es lo mismo unas fuerzas militares que están en guerra a unas fuerzas militares que ya no van a estar pues en esa situación. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que se tragaba más o menos el 35% del presupuesto de este país, ya no lo va a tener que destinar a eso. Entonces, muchos de esos dineros que se destinaban a la guerra, pues ahorita se van a poder destinar a todos estos programas y proyectos pues que están dentro del posconflicto, o que están pues en esa etapa del posconflicto. Sí, la estimación del posconflicto está aproximadamente en 30.000 millones de dólares, el costo, ¿ya? Y es bastante importante, pero fíjese que el posconflicto, y eso es bien importante, es saber cuánto dura el posconflicto. El posconflicto no es momentáneo, el posconflicto pues no es de un instante, el posconflicto tiene varios puntos, varios tiempos, y varias etapas. Varias etapas, mejor la palabra es etapas, varias etapas, y por ser varias etapas, también el tiempo se extiende, ¿es cierto? Fíjese que estamos hablando de 10 años inicialmente. Entonces, en 10 años, hablar de 31.000 millones de dólares, pues en términos macroeconómicos no nos va a representar, digamos así, como el gran problema. Y hablar de la reforma tributaria para cubrir el tema del posconflicto, yo creo que no es propio. Yo creo que por ahí no va la solución, porque es que con la reforma tributaria no creo, ahí sí habría que mirar personas que han hecho mejores análisis, no creo que por ahí sea, digamos, la solución. El Estado tiene unos dineros que en Hacienda Pública pues tienen permiso para endeudarse, lo que ya venimos diciendo, que el dinero que va a dejar de utilizar en compra de armamento lo va a utilizar en estos procesos. Entonces, realmente el posconflicto es pagable, ¿ya? El Estado tiene la capacidad de pagarlo, y ojalá después de este posconflicto, estamos hablando dentro de 10, 15 años, tengamos otra realidad. Vea, doña Luz Marina me pregunta, o les pregunta a ustedes, que son los que saben, lo siguiente: ¿cuál es la razón para que el gobierno nacional haya destinado para las fuerzas militares en el 2016 30 billones de pesos? 30 billones de pesos. Y para el 2017 38 billones de pesos, cuando se supone que vamos a estar en paz. ¿Por qué, si estando en paz se va a reducir el gasto de las fuerzas militares? ¿Por qué para el 2017 se aumentó el presupuesto para las fuerzas militares? Esa pregunta me la hace ella, por allá creo que es en el barrio Calazán. Fíjese que aquí hay algo importante que considerar, porque cuando en Centroamérica hablemos de 3 países, Nicaragua, El Salvador y Honduras, cuando se desmovilizaron las guerrillas de Centroamérica, lo que pasó, y una vez se desmovilizan las guerrillas de estos países, el conflicto urbano, el conflicto social se dispara de una manera bien importante, y ustedes ya saben que estos 3 países son de los más problemáticos en términos de seguridad en el mundo. Entonces, realmente el gobierno y sus fuerzas militares, y más bien las fuerzas de policía, tienen que aumentar realmente en este momento
porque ustedes también lo están viendo, nosotros también lo estamos viendo hoy día en la seguridad en las ciudades, la seguridad va la inseguridad va a aumentar y por tanto el gobierno tiene que buscar formas de generar seguridad, y esa es la forma de generar seguridad. Pues desafortunadamente no piensan en generar seguridad con educación, sino con armas, y esa es la realidad pues que uno observa. Mire el contrasentido, mire, ahí están los oyentes ya preocupados, ahí están los oyentes preocupados. ¿Cómo así que la solución a ese conflicto nos va a traer paz? Eso significa que no van a tener que utilizar mucho las fuerzas militares. Resulta que con la paz va a haber más inseguridad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué sentido tiene resolver un conflicto de esos si el posconflicto va a ser más grave que el mismo conflicto? Me pregunta don Jairo en el barrio Aranjuez. No, yo pienso que el posconflicto jamás va a ser más complicado que el conflicto. Lo que pasa es que el posconflicto lo que va a permitir es visibilizar muchos otros problemas que tiene Colombia. O sea, la seguridad urbana, la inseguridad siempre va a estar, y muchos otros flagelos pues que padecemos como sociedad, como nación. Pero lo que pasa es que al ya no estar las FARC, pues entonces muchos de estos temas se van a visibilizar. O sea, mire, por ejemplo, yo soy periodista y uno ve, por ejemplo, que los noticieros hace 2 años todos abrían era con el tema de alguna emboscada de la guerrilla, y ahorita un noticiero nacional lo hablen con un caso de un robo que hubo en un supermercado en Bogotá o en Barranquilla o en Medellín. O sea, esos temas siempre han estado, sino que pues era más importante lógicamente el tema de las FARC. Entonces ya no es noticia la guerrilla, y entonces empiezan a aparecer todo este tipo de problemas. Mire lo que ocurrió antier con este caso de fleteo, claro. O sea, fleteo siempre ha habido acá, pero ya el foco de la atención no estar en la guerrilla y en los paramilitares y en el ELN, las FARC, pues entonces ya estos temas empiezan a aparecer. Y yo pienso que eso es lo interesante de este país, y es lo interesante de lo que está viviendo con las FARC. Yo lo decía ahora, las FARC es uno de los 10 o 15 problemas que tiene Colombia, sino que las FARC, digamos que ocultaba o no dejaba visibilizar muchos temas. Entonces, al ocurrir pues este fenómeno que se está dando, la negociación con las FARC, entonces vamos a empezar a visibilizar muchos problemas. O sea, el tema de la inseguridad, pero también el tema de la salud, el tema de la tenencia de las tierras, el tema bueno, la corrupción, que yo creo que es el flagelo más grande que ha tenido Colombia, que estos días pues nos tiene sorprendidos. Guillermo, pero usted me da una pauta muy importante para que los oyentes tengan en cuenta. A ver, el problema en Colombia no es la solución del conflicto con las FARC, ese es uno de los problemas. Claro. ¿Qué es lo que tiene que plantearse usted, amable oyente? Algo muy sencillo. Antes las bombas, las tomas de los pueblos, etcétera. Es eso, ¿cierto, Guillermo? En la medida en que se realiza la solución a ese conflicto con las FARC, pues esos elementos noticiosos dan campo a otros elementos noticiosos que antes existían, pero que no eran tan visibles, porque el más visible era el conflicto con las FARC. Claro, fíjese que es que así usted empezó la presentación hace 30 minutos, 40 minutos. Fíjese que usted dijo, en Colombia tenemos varios conflictos, los conflictos con los trabajadores, los conflictos con los agricultores, con los campesinos, con los guerrilleros, los conflictos con todo el mundo, ¿cierto? Pero el más visible, el que hacía más visible los medios de comunicación, que son el cuarto poder, sí era ese conflicto con las FARC. Entonces, una vez este conflicto con las FARC disminuya, hay que prestarle mayor atención para que no vuelva a suceder lo que pasó en la década de los 60 del siglo pasado, para que no vuelvan a hacer una guerrilla. Entonces el Estado tiene que prepararse, y por eso de manera inicial sí tiene que aumentar su pie de fuerza, o por lo menos fortalecerlo. Ya después buscará seguramente alternativas para que el pie de fuerza militar y policial disminuya, pero eso digamos que ya estamos hablando de un Estado ya más avanzado. Y en paz absoluta, sí, y eso exacto. siempre es complicado hablarlo estamos ahora. hablando de un tiempo de 15, 20 años, no estamos hablando del inmediato. Ellos pactaron en La Habana 10 años para que esto se aclimate ya definitivamente, porque es que hay que tener en cuenta es también la actitud de la sociedad para entender la importancia del conflicto e integrarlo a su cotidianidad, que esa parte es muy complicada. Me hacen una pregunta y la dejo gravitando aquí, jóvenes. ¿Qué va a pasar con las disidencias y las alianzas de esas disidencias con la delincuencia común? ¿No se está creando un monstruo de 1000 cabezas? Voy a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública.
Bien, amables oyentes, continuamos con su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo, con los mejores analizando los grandes problemas de nuestra sociedad a todo nivel. Por eso, vamos a la respuesta de nuestro amigo Carlos sobre qué vamos a hacer con las disidencias y las alianzas con las delincuencias comunes, que no es una delincuencia común, sino delincuencias comunes. ¿Y qué va a hacer el gobierno si estamos creando un monstruo de 1000 cabezas, Carlos? A ver, no, yo aquí solo voy a decir una cosita, y es que no es algo nuevo. Realmente las FARC, cuando de la década de los 80 vienen a utilizar el narcotráfico como método de financiación, y más adelante, hablamos de este siglo, ya se van a unir a los grupos que se están llamando hoy día, pues que conocemos como BACRIN. E incluso Juan Carlos Pinzón los llamaba las FARC-CRIN. Las FARC-CRIN van a ser unas nuevas organizaciones que van a nacer como disidencias de las FARC. Entonces eso no es algo nuevo, realmente ya viene pasando. ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado, y ahí volvemos como a lo mismo que yo venía planteando, o que veníamos planteando, el Estado tiene que aumentar pues toda su fuerza para contrarrestar todas estas realidades. No creo que le quede del todo grande al Estado, creo que el Estado lo ha venido manejando, sobre todo lo ha venido manejando bien en el proceso con las guerrillas de las FARC. Tendrá que apostarle a unas nuevas estrategias, y ahí es donde vamos a ver qué suceda. Bien, Guillermo, los oyentes están inquietos, y es que hay por qué inquietarse. ¿Qué retos debe enfrentar ahora el posconflicto? Y hablamos del posconflicto como toda una estructura sociopolítica, porque esto no es un cuento de niños, es toda una estructura sociopolítica con componentes económicos, con componentes jurídicos, etcétera. ¿Qué retos? A ver, yo pienso que los retos aquí, y cuando se habla de retos tenemos que pensarnos que es que el posconflicto no es el gobierno o es las FARC, sino que es que somos la sociedad. Entonces yo pienso que tiene que haber un compromiso de todos. Pero yo pienso que, a ver, pensando desde el punto de vista del gobierno, desde el Estado, pues lo primero es que el Estado, en este posconflicto, en esta etapa que viene, primero tiene que copar todos esos territorios que históricamente estuvieron ocupados por las FARC. O sea, zonas donde las FARC fueron amos y señores, pues el Estado tiene que llegar allá, ¿cierto? O sea, esos espacios donde la guerrilla ya no va a estar, el Estado tiene que volver a hacer presencia institucional, o tener que hacer presencia social y hacer presencia económica. Yo pienso que el principal reto es ese, llenar esos espacios. Otra, pienso que hay que construir tejido social en las regiones. O sea, es que el gran problema de Colombia ha sido precisamente eso, que es que el abandono del Estado es tremendo. O sea, el Estado solo aparece para llevar carga de impuestos, pero muchas veces la gente no sabe, pues no tiene posibilidades de una carretera, de un puesto de salud. Estamos hablando pues de zonas periféricas de la nación. Entonces me parece que hay que construir tejido social en esas regiones. Otro gran reto que tiene el posconflicto es el tema de la reforma de las fuerzas militares, como lo decíamos ahora. No es lo mismo unas fuerzas militares en pie de lucha, ¿cierto?, en un estado de guerra, a unas fuerzas militares donde ya no vamos a tener ese enemigo tan grande que era la guerrilla de las FARC. Entonces eso va a llevar a un replanteamiento pues de las fuerzas militares, y a algunos militares les ha costado entender eso. Yo pienso que uno de los grandes obstáculos que tuvo el proceso de paz eran los militares, que no eran capaces de entender que ya vamos a empezar a vivir otra situación. Entonces las fuerzas militares necesitan una reforma en su doctrina, ¿cierto?, porque ya no va a haber ese enemigo, entre comillas, interno. Las fuerzas militares que hay siempre en los países han estado más ocupadas de tensiones entre naciones y no con enemigos internos. Entonces el hecho de que ya no existan las FARC, pues ya no va a haber ese enemigo. Entonces eso tiene que llevar un replanteamiento de su doctrina, de su lucha. Otro es el tema de la relación con la gente, ¿cierto? Las fuerzas militares, al ya no estar pues en ese estado de guerra, pues tienen que empezar a trabajar más. Yo, por ejemplo, ayer veía una noticia muy bonita de un batallón de ingenieros inaugurando un puente por allá sobre un río. Entonces me parece que eso es bacano. O sea, las fuerzas militares tienen que empezar a enfocar más su trabajo hacia allá, y eso también ayuda a construir ese tejido social del que hablaba ahora.
Y otra cosa es el tamaño, o sea, ya con las FARC fuera ¿cierto? De combate, o sea, me he hecho con las FARC ya involucradas en la vida civil, pues entonces ya no necesitamos un pie de fuerza tan grande de 150.000, 200.000 hombres, sino que de pronto vamos a tener pues la posibilidad de tener un ejército más pequeño, y entonces pues muchos de esos recursos de los que hablábamos ahora que necesitamos para el posconflicto pues se puedan utilizar. Y yo pienso que y otro tema pues otro reto grande que tenemos es el tema de frenar el surgimiento paramilitar. O sea, es muy triste uno ver que durante el último año han muerto casi 50 líderes sociales, reclamantes defensores de derechos tierras, humanos. defensores de derechos humanos, que los han ido matando uno a uno en los pueblos, y me parece que ese es un tema sobre el cual hay que escribir. Guillermo, es el fantasma de la UP. Claro, y para allá voy, que ese es uno de los temas que la gente a veces cuando estábamos en el proceso de paz con las FARC no entendía, que pero ¿por qué la guerrilla no quiere negociar? Y yo le decía a la gente, no es que no quieran, lo que pasa es que la guerrilla sabe lo que ocurrió en los años 80, es que ellos se desmovilizan, ellos entran en un proceso de paz, intentan hacer política, y después 5.000 líderes de la UP los matan. Entonces pues de ahí venía esa desconfianza. Entonces mire que otra vez están empezando a aparecer líderes sociales muertos en algunas regiones, y entonces ese es un tema que para mí es muy importante, y es un tema que tiene que ser neurálgico en este tema del posconflicto. Y otra cosa, yo pienso que lo más importante de todos es abordar los problemas que históricamente pues ha vivido Colombia. O sea, Colombia tiene unos problemas estructurales, como lo decía ahorita, el tema de la desigualdad, el tema de la inequidad, el tema del desempleo, el tema de la salud, el tema de las oportunidades políticas. Yo pienso que Colombia tiene que trabajar en eso, en este posconflicto, porque precisamente eso fue lo que originó el surgimiento de las guerrillas en los años 60. O sea, mucha gente que quiere hacer política, pero no puede, porque uno ve como que esos espacios ya están copados para ciertos privilegiados, y entonces me parece que el Estado colombiano tiene que abrirse pues como a nuevas posibilidades. Y otra cosa, como le digo, hay que hablar de esos problemas estructurales. O sea, no puede ser que ciudades como Riohacha, como Quibdó, como Florencia, Caquetá, pues tengan un nivel de pobreza que supera el 40%, entonces me parece que mientras esas condiciones de inequidad estén ahí latentes, pues va a ser muy factible que surjan otros grupos. Entonces el país y la sociedad tienen que trabajar muy duro para llegar a esos sitios. O sea, el Pacífico colombiano es un foco de pobreza impresionante. Yo pienso que, o sea, el nivel de pobreza de esa zona me parece que nos debería llamar la atención. Entonces, mientras eso esté ocurriendo, pues estamos ante la posibilidad de que surjan nuevos grupos. Entonces pienso que ese es uno de los grandes retos. Y otro finalmente es el tema de la reconciliación. Es que nosotros, como lo decía ahora, estuvimos 50 años en guerra y nos cuesta entender que podemos vivir en otro escenario. Yo pienso que, por ejemplo, lo que ocurrió hace 8 días con ese baile pues entre unos guerrilleros y unos delegados de la ONU, me parece que fue demasiado grande, se le dio demasiada trascendencia a eso, cuando era simplemente un baile. O sea, yo estoy en una montaña muerto de frío, hay una celebración y pues es casi como un acto humano, es casi una necesidad básica uno acercarse a alguien, un poco de calor, de contacto, y me parece que eso le dio demasiada importancia. Entonces pienso que Colombia tiene que trabajar muy duros frente a ese tema de la reconciliación, y ahí no estoy pensando del gobierno, sino que estoy pensando en términos de la sociedad civil. Yo recuerdo mucho, por ahí en el año 2002, yo fui becario de un diplomado que se hizo para periodistas en medio del conflicto armado, y yo recuerdo mucho, nosotros nos trajeron un periodista yugoslavo que cubrió pues la guerra entre Bosnia y el conflicto que se vivió pues en la ex Yugoslavia, y él nos decía, y mire el año en que lo dijo, año 2001-2002, estaba el pico más alto del conflicto armado en Colombia, y él decía, Colombia solo llegará a la paz el día en que entienda que las FARC, que los miembros de las FARC son colombianos como cualquiera de nosotros. O sea, mientras nosotros no seamos capaces de entender eso, va a ser muy difícil. O sea, las FARC, aquí nos la objetivaron demasiado, pero es que las FARC son muchachos campesinos como muchos de nosotros, y tenemos que entender eso. O sea, gente que baila, que come, que duerme, que suda,
que quiere ir a una iglesia, que quiere comprarse un pantalón. O sea, el día que seamos capaces de entender que los miembros de las FARC también fueron colombianos, también son colombianos como nosotros, que pensaron distinto, que optaron por otras vías, pero finalmente somos colombianos. El día que entendamos eso, yo creo que estamos ahí sí a puertas de superar un conflicto que vivió más de 50 años. Guillermo, y yo tengo que aprovechar esa intervención suya para recordarle a los oyentes que en la medida en que son creyentes y que hablan del perdón y de la reconciliación, porque hay tanta resistencia en esa reconciliación. Yo sé que ha habido mucho dolor, eso nadie lo puede negar, pero debemos por lo menos recurrir a la parte dogmático-religiosa para entender que es importante, y ese es uno de los retos grandes, inmensos, la reconciliación y el perdón. Entonces, antes de ir a otro aspecto, voy a hacer una síntesis muy rápida de lo que queda y de lo que, en qué va el posconflicto. El primer aspecto, los primeros 100 días para la implementación legal va a medias. Apenas se han producido unas 3 o 4 leyes, falta toda la reforma constitucional de incorporación de los acuerdos a la Constitución. Ese aspecto no va ni siquiera en el 10% y eso es preocupante. Y el gobierno debe tomar nota, el ministro de la implementación tiene que tomar nota. Segundo aspecto, lo que tiene que ver con la desmovilización que se supone que se tiene que cumplir en estos 100 días y van 40 y pico ya. El gobierno tiene que acelerar la construcción en las zonas veredales de las locaciones dignas para la desmovilización y concentración previa de estos ciudadanos. Porque eso evitaría que en esta situación de limbo en que están los que van saliendo del monte, no tengan la tentación de vincularse a las nuevas agrupaciones delincuenciales de la delincuencia común. Recordemos que hay un problema de narcotráfico, hay un problema de minería ilegal, etcétera. Ese es el segundo aspecto. Voy a interrumpir aquí porque tenemos nuestro corresponsal en Santa Marta. Andrés, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo está usted? Bien, ¿ustedes qué tal, hombre? Bien, ¿cómo sigue la loca allá en Santa Marta? Pues hoy amaneció un poquito calmadita, pero ahí sigue haciendo su fiesta. La brisa huracanada, sí señor. Bueno, la brisa aquí el huracán del posconflicto, ¿cómo lo ve usted? No, ese sí es un huracán peor de conciliar porque primero para hablar de posconflicto tenemos que resolver el conflicto. Y el conflicto está vivo. Y el conflicto está vivo porque, primero, ausencia de justicia. A los delincuentes, usted sabe que hay un código penal que trata de los delitos y de las penas. A los delincuentes, si son responsables, pues hay que aplicarles una pena de prisión y con eso vamos obteniendo la reivindicación frente a la sociedad. Los señores de las FARC nunca han querido atender ese tema como es debido y por eso entonces el conflicto permanece. Segundo tema, no hay desmovilización, no hay dejación de armas, no obstante que hay un preacuerdo o como lo quieran llamar o un acuerdo, siguen las cosas en el mismo estado. Tercero, tuvimos que crearles, a la medida de estos señores, el Tribunal Especial de Justicia, Tribunal Especial para la Paz lo llaman, donde se aplicará justicia a aquellos a quienes, de una u otra forma, no les complazcamos en nuestras ideologías a los señores de las FARC. Total que yo creo que es un poquito apresurado, me parece un tanto temerario nosotros hablar de posconflicto si aún no hemos resuelto siquiera el conflicto. Y además de eso, ahora cogobiernan porque hay una junta administradora de los acuerdos de paz integrada por el gobierno y por otros asistentes del grupo delincuente y ahora nos cogobiernan. Todo lo que pase por el eunuco Congreso es avalado o no por ellos. Fuera de eso, pues las famosas leyes habilitantes del presidente de la República. Claro. Total que es un desbarajuste institucional absoluto y por eso entonces creo que el posconflicto le tocará a la generación de los 30, mi querido doctor Boyabá. Andrés, tenemos aquí una intervención de Guillermo. A ver. Don Andrés, pero vení, yo no, me disculpan, pero ¿cómo así que, o sea, no sé si usted se ha enterado que, lo decía ahorita como una noticia, nada más hubo un soldado
herido en combate en todo el fin de año, mientras que hace un año teníamos 500, 600. Entonces me parece que ese tema sí debería llamar la atención para usted. O sea, seguimos en conflicto. Yo pienso que valdría la pena que replanteara eso. Y otra cosa, el tema de la dejación de las armas. Es que, y ese es un tema sobre el cual aquí Carlos y compañeros, ese es un tema que es muy difícil de explicar. Es que las FARC no se entregó, las FARC están negociando. Y otra cosa es que las FARC no le va a entregar las armas al gobierno, las FARC le va a entregar las armas a los organismos internacionales, que eso es una parte del proceso. Yo pienso que es que aquí a veces confundimos una cosa con las FARC no se rindió, las FARC estaban negociando. Y me parece que aquí es interesante mirar el tema de, bueno, no se han entregado las armas, pero aquí sí ha habido un silenciamiento de fusiles tremendo. O sea, vuelvo con la cifra, un soldado herido en combate en todo un mes. Me parece que esa es una cifra que bien valdría la pena pensar. Y otra cosa, él dice que es que las FARC no se van a... el tema de que es que no van a pagar cárcel. Yo honestamente digo, o sea, la cárcel sí es la solución en Colombia. O sea, yo pienso que aquí es más importante y yo quiero, o sea, si algo me llamaba la atención el tema de los acuerdos, era más el tema de la justicia restaurativa, o sea, de la atención a las víctimas, ¿cierto? O sea, yo prefiero ver, y yo que soy campesino, yo prefiero ver a las FARC retirando minas en un pueblo, minas que lastimosamente pues se sembraron por la guerra. A ver, o sea, para mí un soldado o un miembro de las FARC, 5 años en una cárcel no me garantiza nada, mientras que yo verlo de pronto desminando territorios, haciendo labor social, trabajando en una vereda, me parece que eso ayudaría más a ese proceso de reconciliación en el cual queremos estar. Sí, Carlos. Bueno, a ver, yo pregunto una cosa, porque es que, pues es decir, como lo plantea Guillermo y a la luz de la fría estadística, pues sí, hoy hay menos muertos que ayer. Ah, sí, perfecto, maravillosamente. Pero desde el punto de vista ideológico, y eso sí no es una simple estadística, aquí hay una polarización absoluta en el país. Y hay una polarización absoluta porque es que a los señores de las FARC, es decir, impusieron lo que ellos quisieron frente a un gobierno dadivoso, generoso y cobardón para efectos de imponer a Colombia como un Estado de Derecho, y que aquellos que la desafiaron en 50 años tendrían que pagar por ese desafío. Entonces ese es un aspecto. Lo otro, si Guillermo dice, no hombre, es que la cárcel no es solución, entonces Guillermo, como estamos en época de reconciliaciones, de perdones y de amnistías, abramos todas las cárceles, amnistiemos a toda la delincuencia, porque yo no encuentro diferencia entre el delincuente ordinario que llamamos y cualquier integrante de la FARC. Para mí están en el mismo nivel de delincuencia. No olvidemos el narcotráfico, terrorismo, secuestro, etcétera, etcétera. Total que ese es el punto, Guillermo, y querido oyente. Bueno, mis queridos amigos, vea, apenas empieza el debate, esto se empieza a calentar y se acaba el tiempo. Ahí está. A ver, entonces, Andrés, de todas maneras, el próximo domingo continuamos con este tema, Andrés. Sí, señor. Entonces, a ver, despídase porque ya tengo yo que ir a otra sesión. No, yo me despido de aquí desde la bahía más hermosa de América. Indiscutiblemente. El caribeño ambiente, el sol radiante y maravilloso, ese que nos llena de optimismo en el día a día, y miraremos con esperanza, no el posconflicto, sino cómo resolveremos el conflicto. Bueno, muy bien, Andrés, un abrazo y muchas gracias. Chao. Guillermo, pues también una corta despedida. No sé si lo podemos esperar el próximo domingo, si usted quiere intervenir, porque todavía nos faltan muchos temas. Lo mismo, Carlos, adelante. No, pues esperemos estar. Yo pienso que este tema no se puede agotar este tema no se agota en un programa. En un programa. Son muchos temas por plantear, por ejemplo, el tema de las víctimas. Aquí no hablamos en este espacio de las víctimas. Todavía no. Yo pienso que si algo tuvo importante este acuerdo de paz con las FARC, es que tuvo en el centro del debate a las víctimas. Me parece que ese tema de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, me parece que ese es un tema clave. O sea, como le digo, es que el tema de los acuerdos, pues es muy fácil hablarlo desde el punto de vista de, es que yo no quiero que ellos estén en el Congreso, es que yo no quiero que tal cosa, pero no nos hemos detenido a mirar realmente que los acuerdos de paz o ese acuerdo de paz que se construyó con todos sus defectos, pero me parece que tiene elementos muy interesantes que bien valdría la pena decir. El tema de la tierra, o sea, cómo es
posible que en reforma del Colombia... Estado, faltan muchos temas Claro, por abordar. ¿cómo es posible que el 80% de la tierra más productiva de Colombia esté en poder del 2% de la Claro. población? Esa es una cifra que nos tiene que llevar a pensar. Entonces contamos el con usted tema. el próximo domingo. Haré todo lo posible. Bueno, Carlos. José, muchas gracias. Vamos a ver, porque creo que voy a viajar a Bogotá, pero si no es así, yo confirmo y vengo, claro. De todas maneras, Porque muchísimas a gracias mí me por su participación. Gracias, a mí me parece importante en todo caso, José, deme un segundo si se puede, con respecto a lo que dice Andrés, el tema de la polarización. Es que el país ha estado polarizado y cualquier país es polarizado. Fíjense, Estados Unidos, es muy normal que haya debate y es que eso es sano. Ingrid Betancourt, en estos días que estuvo aquí en Colombia, la entrevistaron en varios medios y yo la escuchaba decir, eso no me parece negativo, ella que viene de Francia, permanece en Europa viviendo. Bueno, a mí me parece, yo he estado en otros países también, viví en Chile y allá en todo lado uno ve y escucha polarización. Es que eso no es negativo en la sociedad. La sociedad tiene que estar debatiendo y oponiéndose. El hecho es el hecho, y lo que a mí me parece incómodo, y eso nos debe incomodar, es el estar descalificando al oponente, como decir cosas con respecto al presidente. Yo voy a dejar ahí porque ustedes están como pues ya estamos sobre el tiempo. Y Carlos, listo, muchas gracias. Pero el próximo domingo confiamos que usted esté aquí. Muy bien. Claro. Amables oyentes, en punto aparte. En torno a la captura de los ciudadanos que presuntamente realizaron un fleteo esta semana, se generó en las redes sociales un gran debate. Es muy importante aclarar que aquí lo que se debate, y estoy siguiendo lo planteado por el señor Miguel Correa, en el sentido de que él discute el procedimiento administrativo, no el procedimiento judicial. Porque la pregunta que tienen que hacerse todos es, ¿se actuó en flagrancia o no? ¿Qué es flagrancia, amables oyentes? Coger a los autores del delito con las manos en la masa, o inmediatamente realiza la conducta, o con elementos del delito en su poder. Eso no sucedió aquí. Aquí nunca dijeron en la administración municipal si se libró orden de captura, qué juez la profirió, cuándo se solicitó, con qué elementos de conocimiento se solicitó. Por lo tanto, no se trata de justicia con la propia mano, no. Hay que hacer un procedimiento y ese fue el objeto o el motivo del pronunciamiento del asesor del Consejo, Miguel. Es muy importante aclararlo, amables oyentes, porque no todo es lo que se ve en las redes sociales. Voy con el libro recomendado. Carolina, usted me regala un minuto, qué pena, allí al control. Libros recomendados de Jurídica Sánchez, muchos. Código Integrado, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Nuestra última obra, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, integrado con la Ley de Pequeñas Causas. Nuestra nueva edición de el Manual Práctico del Sistema Acusatorio y nuevas experiencias forenses, un caso de acceso carnal violento. Recuerde, Librería Jurídica Sánchez, página web www.lijursánchez.com. 30 años, 444-4498. Bien, amables oyentes, hemos concluido por hoy nuestra nueva emisión. Hemos iniciado este año con toda la energía que siempre nos caracteriza. Carolina, muchísimas gracias. Ustedes, oyentes, recuerden, la única obligación que tenemos es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.